Dios te bendiga. Deseo de corazón que realmente hayas podido conectar lindo con Dios en tu momento de oración y haya sido realmente muy beneficioso para vos. Sin duda lo va a ser y la respuesta de Dios está en camino. En esta oportunidad quisiera compartir una breve reflexión sobre la palabra de Dios. Venimos estudiando el libro de Esther de manera muy interesante. Venimos escuchando capítulo tras capítulo de qué se trata este libro, la historia de esta mujer extraordinaria, una mujer de Dios que se transforma de plebeya perseguida en la reina del imperio, y cómo a través del lugar de importancia que Dios le da finalmente puede ayudar a su pueblo, un pueblo que estaba perseguido, que pretendían exterminarlo. Una vez más, el pueblo de Dios perseguido, con pretensiones del poder político de ser exterminado como raza, como nación, desde casi el comienzo de la historia de la humanidad, el pueblo de Dios ha sido perseguido. Pero bueno, Dios utiliza a esta mujer para sacarla adelante. Hay un personaje que lo nombrábamos y se viene nombrando a través de cada uno de los capítulos. Ya estamos por el capítulo 5, este señor llamado Amán, que es una suerte de villano que aparece en toda esta historia y quien se quiere enaltecer y logra a través de distintos lobbies y trabajos políticos llegar a un lugar importante en el reino, y cómo este hombre se quiere hacer adorar como un dios, haciendo firmar edictos para que la gente lo adore por la calle cuando él paseaba por el imperio, y cómo a través del rechazo de la adoración de los judíos él tiene como un odio hacia los judíos y hace firmar varios edictos que pretendían el exterminio de la nación, ¿no? de todos los judíos. Pero yo en esta oportunidad quiero hablar de la soberbia, y está personificada muy bien en este hombre, en este personaje de este relato. Y hay un momento en el que la reina ya Esther empieza a hacer su jugada para finalmente lograr convencer al rey de que dé por el piso con todos estos edictos para exterminar el pueblo de Dios, y que esta persona en particular sea eliminada del gobierno y demás. Pero cuando la reina está iniciando este proceso con el rey, este hombre Amán muestra su soberbia en la máxima expresión, ¿no? Entonces yo quisiera reflexionar sobre la soberbia. Quiero que leamos en un momento donde la reina medio como que le hace pisar el palito, porque lo hace entrar, lo invita a un banquete que va a llevar varios días, y este hombre, como es el único gobernante que es invitado al banquete con el rey, se siente como halagado y le sale por los poros toda la soberbia. Vamos a ver en el momento en el que él llega a su casa y le cuenta a su esposa lo que le está pasando, y vamos a hacer alguna reflexión sobre la soberbia. Capítulo 5 de Esther, versículo 10, dice: luego llamó Amán a sus amigos y a Zeres su esposa, e hizo alarde de su enorme riqueza y de sus muchos hijos, y de cómo el rey lo había honrado en todo sentido, ascendiéndolo sobre los otros funcionarios y demás servidores del rey. Es más, añadió Amán: yo soy el único a quien la reina Esther invitó al banquete que ofreció el rey, y también me ha invitado a acompañarlo mañana. Y estaba ahí con su soberbia, ¿no? Él no sabía que finalmente iba a terminar muy mal toda esta situación. Bueno, tres reflexiones. La soberbia claramente es un pecado, la soberbia claramente nos pone de la vereda enfrente respecto de lo que Dios quiere. Está clarísimo que eso es así, pero me gustaría pensar o reflexionar en tres derivaciones de la soberbia, qué implica la soberbia, y cómo a veces este pecado también en la vida del cristiano nos puede meter en algunos problemas espirituales. Así que tres derivaciones de la soberbia. Lo primero que quiero decir sobre la soberbia es que nos hace imprudentes en muchos sentidos. Ser soberbio nos hace pensar con poca claridad, con poca idea
realista de cómo suceden las cosas y nos transforma en seres muy imprudentes. Nos creemos que tenemos cualidades que muchas veces no tenemos, está como sobresaltado algunas cuestiones de nosotros mismos que nos hacen ser bastante imprudentes, ¿no? Decimos cosas, hacemos cosas que no convienen, ¿no? Y muchas veces el Hijo de Dios entra en este proceso de la soberbia, creyéndose autosuficiente, creyéndose que sabe más. Aún muchas veces creemos que sabemos más que Dios, cuando decidimos, por ejemplo, no consultarle a Dios al tomar una decisión, es como que la soberbia nos pone en una situación donde creemos saber más que Dios, ¿no? Entonces eso claramente nos hace imprudentes. La segunda derivación de la soberbia es que suele meternos en problemas y en compromisos indeseables. Nos vamos de boca. Hay un dicho bastante interesante que se dice que uno es dueño de lo que calla y esclavo de lo que dice. Y habitualmente cuando uno está en estado de soberbia suele decir muchas cosas que nos comprometen, ¿no? Porque yo sé, porque yo hago, porque yo quiero, porque yo puedo. Y muchas veces no es tan así y después vienen los reclamos. No era que vos podías, que vos sabías, que vos tenías. Entonces también, agarrado del primer punto, la imprudencia nos hace hablar de más, nos mete en problemas y en compromisos muchas veces indeseables. Así que atención con la soberbia. Y el tercer punto, y quizás el más importante que quiero destacar, es que la soberbia nos da una imagen equivocada de nosotros mismos. Distorsiona la verdadera imagen de nosotros. Y es tan así que nos distorsiona que nos enfrenta con Dios. Y esto es terrible para el Hijo de Dios. Cuando nosotros creemos que somos más de lo que realmente somos, nos enfrenta con Dios. Y eso es quizás la peor derivación de la soberbia, del pecado de la soberbia en el Hijo de Dios, estar enfrentado con Dios. Quizás muchas veces sin saberlo, sin quererlo, nos descubrimos a nosotros mismos en un estado de soberbia, en un estado de creer que nosotros sabemos todas las cosas, en un estado de no querer someternos a las demandas de Dios, a los decretos de Dios, a las órdenes de Dios, a la voluntad de Dios, para anteponer nuestra propia voluntad. Y da una imagen equivocada de nosotros mismos cuando claramente vemos que la Biblia nos dice que todo lo que hay en nosotros es realmente como trapos de inmundicia, y lo único que ha dignificado nuestra vida es nuestra relación con el Señor Jesucristo, y como a través del efecto del Evangelio y del poder de Jesucristo es que nuestra vida realmente es dignificada a un nivel que no hubiésemos alcanzado nunca con nuestra imagen distorsionada de nosotros mismos. Así que tal es así que nos enfrenta con Dios, que la palabra de Dios muchos años después, Santiago, el hermano de Jesús, escribe en su libro, en su carta, en Santiago capítulo 4, versículo 6, dice: Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Así que la humildad del Señor Jesucristo sea una realidad en nuestra vida, que transforme nuestra soberbia y finalmente podamos vivir la vida que el Señor nos propone. Recordad, 3 derivaciones de la soberbia: nos transforma en personas imprudentes, nos suele meter en problemas y en compromisos indeseados, y finalmente nos da de nosotros mismos una imagen distorsionada y equivocada que nos enfrenta con Dios. Abraza esta verdad, pensar en estas cosas y que Dios te bendiga.